Buenas tardes, alumnos. En esta clase de hoy vamos a ver sobre temas de cuadrilátero y polígonos en general, ¿sí? En la parte de cuadriláteros vamos a ver un repaso de lo que ya han visto sobre cuadriláteros y temas que no han visto. Propiedades básicas de los cuadriláteros, ¿sí? Un cuadrilátero, ustedes conocen más que nada la figura del cuadrado, el rectángulo, pero cuadrilátero puede ser cualquier tipo de figura que esté formada por 4 lados, ¿sí? Algunas tienen algún nombre en particular, otras no. Pero acá lo que están mostrando, por ejemplo, con este ejemplo, ¿sí? Ven que lo van marcando y luego partiendo. Lo que están marcando y mostrando son los ángulos que tiene adentro el cuadrilátero, y con esto están demostrando que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es de 360 grados. Porque si ustedes ven, forma un ángulo de un giro. Por lo tanto, suman 360 grados. Otra forma de demostrar eso mismo es partiendo un cuadrilátero cualquiera por medio de su diagonal, ¿sí? De una diagonal. Si yo trazo una diagonal, ¿qué pasa ahí? Queda formado dos triángulos. Y si recordamos lo que vimos en el material anterior sobre triángulos, ¿sí? Lo estudiado de triángulos, los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto eran? La suma me daba 180. Entonces significa que acá tengo 180 grados, ¿sí? Sumados. Y acá tengo otro triángulo, por lo tanto otros 180 grados. Y de esa manera también queda demostrado que un cuadrilátero tiene un ángulo, en la suma de los ángulos internos son 360 grados, ¿sí? Bien, esa es una propiedad que se supone que la vieron el año pasado cuando vieron polígonos, pero en caso de no haberla visto, acá la recordamos. Después, acá tenemos un cuadrado. El cuadrado, recuerden que era que todos sus lados son iguales. Esto que está en línea punteada son las diagonales que posee el cuadrado. Y dice propiedades básicas. Todos los lados son iguales. Sus 4 ángulos internos son rectos, o sea, miden 90 grados. Sus diagonales son iguales y se cruzan en un punto medio, en un punto que las divide en partes iguales. La fórmula del perímetro es 4 por L. ¿Por qué 4 por L? Porque como los 4 lados son iguales, en realidad el perímetro es la suma de los lados. Entonces lado más lado más lado más lado es lo mismo que 4 lados, o sea 4 por L. El área, como en el rectángulo, es base por altura, pero como acá los lados son iguales, o sea la base y la altura es la misma, es lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. Y una fórmula que quizás no hayan visto es la de la diagonal, que la diagonal de cualquier rectángulo, o sea esta línea punteada que estoy midiendo acá, la puedo medir haciendo raíz de 2 por L. ¿Por qué raíz de 2 por L? Porque si ustedes harían con el teorema de Pitágoras y tienen un cuadrado de lado 1, suponiendo que todos los lados miden 1, ¿sí? Y a esto le calculo la diagonal, o sea, lo parto a ese cuadrado en la diagonal, me queda formado, si yo separo esas dos mitades, me queda formado un triángulo rectángulo, ¿sí? Y si se acuerdan que con el teorema de Pitágoras, ese triángulo rectángulo, yo tengo este valor que es 1, este valor que es 1, pero no tengo este valor que era la hipotenusa. Y según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado era igual a los cuadrados de los catetos, a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, cada cateto vale 1. La hipotenusa sería x. Entonces x es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Al hacer esto, x al cuadrado
es igual a 1 más 1, porque 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, y el cuadrado pasa como raíz. Por lo tanto, es la raíz de 2. Esta diagonal, si el cuadrado es del lado 1, mide exactamente raíz de 2. O sea, el valor que me da la raíz de 2. Por lo tanto, cualquier cuadrado de otro valor, es por eso que la diagonal va a ser raíz de 2 por L, por el valor que tenga al lado. Es decir, si el cuadrado en vez de lado 1 es lado 2, sería raíz de 2 por 2. Si fuera lado 7, raíz de 2 por 7. Y así. Bien. Ejemplo, supongamos que tenemos un cuadrado de 2 centímetros de lado y queremos averiguar el perímetro, el área y el valor de su diagonal. Entonces, con las fórmulas, simplemente reemplazamos al valor del lado por donde tengo la L. Entonces, para el perímetro, que es 4 por L, es 4 por 2, porque dijo 2 centímetros de lado. Y 4 por 2 son 8, entonces 8 centímetros. Para el área, es lado al cuadrado, entonces serían los 2 centímetros al cuadrado. Entonces es el cuadrado de 2, que es 4, y el cuadrado de centímetros, que es centímetros cuadrados. Y para la diagonal, que es raíz de 2 por L, sería raíz de 2 por 2, y acá está puesto de forma aproximada. ¿Por qué? Porque la raíz de 2 aproximadamente es 1,41. Por 2 sería 2,82 de forma aproximada. En este caso, lo que estaría puesto ahí es mal que hayan puesto el símbolo del igual. Porque en realidad cuando yo achico un número y lo aproximo, ¿sí? Si yo pongo raíz de 2 por 2, eso es el resultado correcto. Pero si yo achico el número y estoy poniendo 2,82, en realidad tengo que poner ese símbolo. Que este símbolo significa aproximado. Aproximado o aproximadamente 2,82. Eso me está indicando que yo acorté el número, que no estoy utilizando todos sus valores, ¿sí? O sea, raíz de 2 por 2 es igual a 2 raíz de 2. Ya que la multiplicación, como habíamos dicho antes, 6 por 5 es lo mismo que 5 por 6. 6 por 5 es 30 y 5 por 6 es 30. La multiplicación la puedo alternar y va a ser el mismo resultado. Pero si yo tomo un valor aproximado de esta raíz, en vez de todo el valor, tengo que poner el símbolo aproximado. Sin embargo, esto sí puedo poner el igual porque esto es igual a esto. ¿Sí? Bien. Luego, también habla sobre los paralelogramos, que es otro cuadrilátero. También habla de sus propiedades básicas. Dice que sus lados opuestos son iguales, o sea, este lado es igual a este y este lado es igual a este. Pueden ser los cuatro iguales, pero puede ser que estos dos sean más grandes o más chicos que estos dos. Sus ángulos interiores opuestos son iguales. Lo que me está indicando es que este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo es igual a este ángulo, pero no son iguales todos entre sí. Sus diagonales son distintas, pero se cortan en el punto que las divide en partes iguales. O sea, una es más grande que la otra, pero las parten a la mitad igualmente cuando se cruzan. La altura en este caso está fuera del paralelogramo, o si quiero lo pongo de este lado y está dentro, pero no es ninguno de los lados. Y la base sí es el lado de abajo. ¿Sí? La fórmula del perímetro es 2L más 2B. O sea, la suma de los lados. Este lado más este lado más este lado más este lado. Como estos dos son iguales, por eso 2L. Y este lado más este lado, como son iguales, por eso 2B. El área es base por altura. ¿Sí? Por lo cual, ese área lo obtengo
haciendo la base, pero para ello tengo que calcular la altura. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, un ejercicio dice, dado el siguiente paralelogramo, decir cuánto vale el ángulo alfa. Acá tengo el ángulo alfa. ¿Y de qué me puedo guiar de todo esto? Bueno, principalmente me tengo que guiar que los cuadriláteros todos suman 360 grados los ángulos internos. No importa el cuadrilátero que sea, siempre van a sumar 360. Y de lo otro que me voy a guiar es lo que acabo de leer, que dice que los ángulos opuestos son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que si este ángulo mide 67, este otro ángulo mide 67. Y si este ángulo alfa no sabemos cuánto mide, pero va a medir exactamente igual a este otro ángulo. Entonces ese ejercicio lo que me está diciendo, lo que puedo hacer es lo siguiente. Dado un paralelogramo, este me dice que es 67, este es el ángulo que tengo acá allá, que no conozco, pero gracias a la propiedad de los ángulos de un paralelogramo, sé que este vale 67 y que este también es alfa. ¿Sí? Después, gracias a la propiedad de los ángulos internos de un polígono cuadrilátero, sé que la suma de los ángulos internos, o sea, alfa más 67 grados más alfa más 67 grados, me tiene que dar 360 grados. Alfa con alfa lo puedo juntar, si no tienen ningún número adelante es porque tienen un 1, entonces un alfa y un alfa son 2 alfas. Más, y 67 más 67 lo puedo sumar o directamente lo paso al otro lado restando. Pero si quiero lo puedo sumar ahora, son 120, 134. Igual a 360. Y ahí me quedó una ecuación que cuando despejo alfa voy a saber justamente cuánto vale el ángulo este que me están pidiendo. Entonces, 2 alfa es igual a 360 menos 134. Bien, ¿cuántos me faltan? Con 6 serían 140 y con 20 serían 160, así que 226 me faltan. ¿Sí? De esta manera, 2 alfa es igual a 226 grados, por lo tanto alfa va a ser igual a 226 dividido 2. Al dividirlo me da 113 grados. Por lo tanto, alfa va a valer 113 grados. Acá también lo tienen explicado, ¿sí? Pero ahí le fui haciendo el procedimiento. Después, con respecto al rectángulo, que es similar al paralelogramo, nada más que sus ángulos son rectos, tenemos las diagonales, tenemos la altura que sí es uno de sus lados y la base que es sí otro de sus lados. Entonces las propiedades, sus lados opuestos son iguales, es igual que la del paralelogramo, ¿sí? Sus 4 ángulos anteriores son rectos, o sea que ya sabemos que acá todos miden 90 grados, o sea son todos iguales, como en el cuadrado. Sus diagonales son iguales y se cruzan en un punto que las divide en partes iguales. En este caso, el perímetro sería 2 veces la altura más 2 veces la base. ¿Por qué? Porque esto vale lo mismo que lo de arriba y esto vale lo mismo que lo de al costado. Por lo tanto, 2h tendría y 2b. La suma de los lados me daría esa fórmula. El área es base por altura, base por la altura. Y la fórmula de la diagonal es la raíz de la base al cuadrado más la altura al cuadrado. En este caso, si yo agarro ese rectángulo, trazo su diagonal y solamente tomo esa parte que hace el triángulo rectángulo,
Acá tendría lo que sería la base, acá sería la altura y este sería la hipotenusa, que llamaríamos X. Entonces, si lo hacemos con las letras, vamos a la fórmula hipotenusa al cuadrado de Pitágoras, ¿no? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Qué me quedaría? X cuadrado es igual a b al cuadrado más h al cuadrado. Y si quiero despejar para hallar la diagonal, que sería la hipotenusa, solo tengo que despejar el cuadrado como raíz. Esto obviamente van a ser números en algún momento, entonces se pueden calcular, se calculan los cuadrados y luego se suma, pero el cuadrado pasa como raíz y por eso queda la raíz de b cuadrado más h al cuadrado. ¿Sí? Entonces es por eso que la diagonal de un rectángulo tiene esta fórmula. Bien, acá tienen un ejercicio como para el rectángulo, con la explicación y todo. Luego tenemos el trapecio isósceles. Isósceles es cuando sus dos lados opuestos, de esta manera, son iguales. Mientras que obviamente la base menor es más chica que la base mayor. Las propiedades dice que los lados laterales son iguales, lo que acabamos de decir. Sus dos ángulos interiores obtusos son iguales. Entonces acá tengo que ver cuáles son los obtusos y son estos dos de acá arriba, ¿sí? Esos dos son iguales, dice. Y sus dos ángulos interiores agudos son iguales. O sea que estos dos que tengo acá abajo también son iguales. ¿Qué significa? Que este es igual a este y este es igual a este. Sus diagonales también son iguales. Fórmula. Perímetro. Sería base mayor más base menor más dos veces el lado lateral, ya que dijimos que los lados laterales son iguales por ser isósceles. El área es base mayor más base menor, todo eso por la altura, sobre 2. La diagonal es un medio por la raíz cuadrada de la base mayor más la base menor al cuadrado, más 4 veces la altura al cuadrado. ¿Sí? Esto sale de aquí, y el lado, si yo no conozco el valor de este lado, que sería el que es igual, es un medio de la raíz cuadrada de base menor menos base mayor menos base menor al cuadrado, más 4 veces la altura al cuadrado. ¿Sí? Entonces, con todas estas fórmulas, acá tienen explicado un ejemplo del ejercicio. ¿Sí? Luego, acá van viendo por qué motivo estas cosas, el valor de los lados, por qué da lo que da. Y es porque justamente, si ustedes ven, al trapecio le parten esta parte en triángulos y queda formado un triángulo rectángulo. Al quedar formado un triángulo rectángulo, ¿por qué dicen que este lado vale 6? Porque si ustedes ven, si la parte de arriba vale 7 y la parte de abajo 19, acá me queda formado un rectángulo, y entonces si esto vale 7, esto vale 7. Y estas dos partes son iguales, porque son dos triángulos iguales lo que queda, por ser isósceles. Entonces de esa manera no queda más que esto sea igual a esto. Y si todo tiene que sumar 19, ¿qué tengo que hacer? 19 menos 7, 12, y 12 dividido 2, partes iguales, que sería 6. Y por eso vale 6. Si conozco la altura, con esto y con el teorema de Pitágoras puedo calcular el lado, y por ello tengo la fórmula acá. Así no tengo que hacer todo este trabajo de el teorema de Pitágoras. Si tengo estos valores que me dicen acá, ¿no? La base mayor, la base menor y la altura. Entonces con eso ya no necesito hacer todo este desarrollo y aplicar Pitágoras para poder encontrar el valor del lado. Si no, si me falta alguno de estos datos,
base mayor más base menos base menor y la altura, debo aplicar Pitágoras para encontrar uno de esos valores. Los cuadriláteros que nos quedan son el rombo y el romboide, que son bastante similares entre sí, nada más que la única diferencia es que el rombo tiene los 4 lados iguales y el romboide tiene 2 pares de lados iguales y otros 2 pares de lados iguales, pero no son los 4 en sí iguales. Las propiedades básicas del rombo dice: sus 4 lados son iguales, sus ángulos interiores opuestos son iguales, o sea, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo. Sus diagonales son distintas y se cruzan en un punto que las divide en partes iguales, o sea, una es más chica que la otra, pero se parten a la mitad, o sea que esta parte es la mitad de esta parte. Entonces acá tenemos las fórmulas. El perímetro es 4L, ya que los 4 lados son iguales, se suman los 4 lados, o es lo mismo 4 por el lado. El área es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Y el lado es 1/2 por la raíz de la diagonal mayor al cuadrado más la diagonal menor al cuadrado. Bien. Propiedad también dice: las diagonales son bisectrices de sus ángulos interiores. O sea, si son bisectrices, ¿qué significaba? Que partían al ángulo a la mitad. Por lo tanto, dividen a los mismos en 2 ángulos iguales que miden la mitad del ángulo interior. Bien, y después acá entonces tenemos un ejercicio en base para utilizar todos estos datos. Un ejemplo que tienen para leer. El romboide, la diferencia que hay con el rombo es entonces la siguiente: hay 2 pares de lados consecutivos iguales. Consecutivos porque uno está seguido del otro, ¿sí? Entonces estos 2 son iguales y estos 2 son iguales. Solo 2 de sus ángulos interiores son iguales. ¿Cuáles serían? Estos opuestos de acá. Sin embargo, este con este no son iguales, ¿sí? Estos opuestos de acá sí son iguales. Sus diagonales son distintas y se cruzan en un punto que divide a una de ellas en partes distintas y a la otra en partes iguales. Justamente a la del medio la parte en 2 partes iguales, pero a esta son 2 partes distintas. La fórmula del perímetro sería 2L más 2I. ¿Por qué? Porque llamaron a estos lados L y a estos lados I. O lado mayor y lado menor si fuera una L. Y el área, fíjense que es igual a la del rombo, diagonal mayor por diagonal menor, dividido 2. Estas son las propiedades de los cuadriláteros, de todos los cuadriláteros que ustedes habrán hablado el año pasado, pero con respecto a los ángulos internos, ángulos externos y otras particularidades más sencillas. Pero acá, aparte de esto, estamos hablando de las diagonales y de cómo hallar algunos lados si es que no los tengo, gracias al teorema de Pitágoras. En base a eso, después van a tener estas carillas de ejercicios, pero no se asusten que en base a esto yo voy a elegir una cantidad de ejercicios para que ustedes hagan. Luego continuamos con polígonos regulares. Un polígono es regular a una figura que tiene todos sus lados y sus ángulos internos iguales. Entonces los polígonos regulares son cuando todos sus lados y ángulos son iguales, ¿sí? Por lo tanto, si volvemos a los cuadriláteros, el único que es un polígono regular en los cuadriláteros es justamente el cuadrado. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Mientras que
El paralelogramo no, porque puede tener sus cuatro lados iguales, pero sus ángulos no son iguales. O pueden ser que sus lados sean distintos y otra vez los ángulos distintos. El rectángulo tiene todos sus ángulos iguales, pero sus lados son diferentes, por lo tanto no es regular. El trapecio tiene sus cuatro lados diferentes, aunque puede ser isósceles y tiene dos lados iguales, pero no los cuatro. Y sus ángulos son de a pares iguales, pero no los cuatro. Y lo mismo pasa con el rombo, que tiene sus cuatro lados iguales, pero no sus ángulos. Y el romboide, ni los lados ni los ángulos son iguales. Por lo tanto, el único cuadrilátero que hay es el cuadrado como polígono regular. Después, en los triángulos es el triángulo equilátero de tres lados. Después tenemos pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular o eneágono regular. Fíjense, 6, 7, 8, 9 lados. Y cada uno de más lados también tienen su nombre en particular. Elementos de los polígonos regulares. Todos los polígonos tienen estos 5 elementos: lado, apotema, ángulo central, ángulo interior y ángulo exterior. El lado es todo lo que está por el lado de afuera, ¿sí? El ángulo central es que cuando yo tengo que graficar en realidad un polígono regular, lo que utilizo para graficarlo es una circunferencia. Entonces yo con el compás, ¿sí?, trazo una circunferencia. Desde el punto agarro un compás y hago una circunferencia, ¿sí? Obviamente con el compás sale perfecto. De ahí, para poder hacer un polígono regular, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saber cuánto vale su ángulo central. Esto tienen que recordar que todo esto es 360, pero cada polígono en particular tiene un ángulo central diferente. ¿Cómo lo saco? Según la cantidad de lados. Por ejemplo, si yo quiero el ángulo central de un hexágono, tengo que dividir a los 360 en 6. Entonces de esa manera 6 por 6 es 36, me llevo nada, bajo el 0, como no puedo hacer la cuenta y recién bajé el 0, pongo un 0 y cierro la cuenta. Entonces mido con el transportador 60 grados y al medir esos 60 grados, suponiendo que es así, luego con el compás voy trasladando y de esa manera voy para poder dibujar el hexágono, ¿sí? Obviamente, para que sea regular, todos los ángulos centrales tienen que ser iguales, 60 grados. Por eso con el compás es que muevo y de esa manera, a menos que se me cierre o se me abra el compás, las medidas tienen que ser exactamente iguales. Entonces sus lados también son regulares. Bien, entonces ángulo central sería acá en el medio. Ángulo interior son los ángulos que va a poseer el polígono. Ángulo exterior es el ángulo que queda del lado de afuera. Los lados, como dijimos, son todo lo que recubre al polígono. Y el apotema va a ser a lo que llamamos como si fuera la altura de un triángulo, ¿sí? Supongamos que yo tengo un triángulo así. La altura siempre está por dentro. Entonces, lo que sería la altura en un triángulo, en una figura como estas, es a lo que llamamos apotema, ¿sí? Bien, ¿para qué me va a servir ese apotema? Así como la altura del triángulo me sirve para calcular su área, el apotema me va a servir para calcular el área de cualquier polígono, siempre y cuando el polígono sea regular. Bien, entonces dice, apotema es el segmento que va desde el centro del polígono hasta el punto medio de uno de sus lados, ¿sí? Entonces siempre va desde el centro del polígono al punto medio de uno de sus lados. Puede ser acá, como puede ser acá abajo o en este otro, pero siempre al punto medio.
Para calcular el apotema de un polígono, vamos a tener que multiplicar el lado por una constante que depende del número de lados del polígono. Por ahora vamos a ver una tablita que me dice cuál es esa constante para cada polígono. Cabe aclarar que los valores volcados en esta tabla son aproximados y no darán resultados exactos. Es como lo que le decía hoy de la raíz de 2, que si yo pongo los primeros dos decimales es aproximado y no exacto, ya que las constantes son casi todas números irracionales, o sea raíces, como la raíz de 2 justamente. Más adelante aprenderán a calcular estos valores usando nuevas herramientas llamadas funciones trigonométricas. Bien, entonces acá con estas tablitas lo que hacen es ayudarlos y no tener que calcularlos ustedes mismos a los valores esos del apotema, ¿sí? Que cómo lo podrían sacar, y primero tienen que saber cuánto valen los lados. Después esto yo lo transformaría con las diagonales en unos cuantos triángulos, y esos triángulos obviamente van a tener los mismos lados porque son equiláteros. Y si yo sé el valor del lado, al partirlo a la mitad con Pitágoras también lo puedo sacar. O sea que Pitágoras me ayuda para hacer todo ese trabajo. Pero acá ustedes ya tienen los valores. Si es un triángulo, le dice que aproximadamente es este valor. Si es un cuadrado es aproximadamente este valor. Y así entonces tienen el valor de cada una de las constantes que al multiplicarlo por los lados sacarían el valor del apotema. Es decir, este no es el apotema. Fíjense que dice constante. Entonces, al multiplicarlo por la cantidad de lados, obtienen el apotema. Acá, como estábamos viendo, el ejemplo que teníamos es un pentágono. Por eso, marcan al pentágono y marcan la constante del pentágono para multiplicarlo por los lados. Entonces 0,688, el pentágono tiene 5 lados y por eso lo multiplican por 5 y me da 3,44. Entonces ese sería el apotema de un polígono, de un pentágono regular, ¿sí? Bien, en base a eso ustedes podrían después calcular el área de cualquier figura con esa constante de proporcionalidad. Ahora, acá, ¿qué dice? Calcular el apotema de un pentágono de 5 centímetros de lado. O sea que esa es la cantidad, lo que vale el lado, ¿sí? No la cantidad de lados. Yo hoy le dije la cantidad de lados, pero no. Es cuánto vale el lado. Si el lado vale 5 centímetros, lo multiplico por 5. Si el lado vale 10 centímetros, lo multiplico por 10. ¿Sí? Bien, después dijimos, otro de los puntos es el lado. El lado es cada uno de los segmentos que determinan a la figura, delimitan a la figura. En todos los polígonos regulares, todos los lados son iguales. O sea que con saber uno solo, ya sabemos todos. Ángulo central es el ángulo que forman dos segmentos que unen el centro del polígono con los vértices consecutivos. Y acá tienen los ejemplos de los ángulos centrales. ¿Cómo los obtengo? Haciendo 360 dividido el número de lados, que es lo que yo hice ahí diciendo de un hexágono, o sea, un polígono de 6 lados. Acá le da un ejemplo con el triángulo, pentágono, hexágono. Los ángulos internos. En el triángulo es el ángulo que forman dos lados consecutivos, o sea, un ángulo que esté por dentro del polígono. Gracias a esto, como son regulares, todos sus ángulos son iguales. Entonces dice que hay una fórmula para calcular el ángulo interno de cada polígono. Y dice que es el ángulo interior igual a 180 menos 360 dividido el número de lados. ¿Sí? Otra manera de hacerlo podría ser la siguiente. Así que ustedes pueden elegir esta fórmula que le están mostrando acá,
O la otra es ver el número de triángulos que tengo. A ver si lo explica acá. La suma de los ángulos internos de cualquier polígono es igual a la suma de ángulos internos, 180, por número de lado menos 2. Bien, ahí no dice el por qué, pero ya vamos a ver por qué. Calculemos cuánto vale la suma de los ángulos internos de un hexágono. En el caso del hexágono, el número de lados es 2. Por lo tanto, aplicando... A ver, esperen un segundo. En el caso del hexágono, el número de lados es 2. En realidad sería 6. Por lo tanto, aplicando la fórmula nos queda suma de ángulos interiores del hexágono, 180 por 6 menos 2. Si no, no hubieran puesto un 6 acá. Así que acá está equivocado, es 6. Suma de ángulos interiores, entonces le queda 180 por 6 menos 2, que es 4, y 180 por 4, 540. Entonces, si esa es la suma de los lados, al dividirlo después por 6 a esto, ya saben cuánto es el ángulo interno de un hexágono en este caso. ¿Sí? Ahora vamos a ver de dónde sale esto de los 180, número de lados menos 2. A ver, si yo tengo cualquier polígono regular, ¿sí? En este caso estábamos hablando del hexágono y decían que eran 4. Vamos a ver por qué. Dibujo un hexágono, supongamos que es regular, o sea, todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Yo trazo las diagonales de un solo vértice, ¿sí? Entonces, las diagonales son un punto con otro que no sea consecutivo, ¿sí? Un vértice con otro que no sea consecutivo lo uno. Entonces yo acá voy a tener lo siguiente. Este vértice, trazo su diagonal, otra más tengo acá y otra más tengo acá. Entonces, si yo cuento acá, al trazar las diagonales de un solo vértice, la figura, que era un hexágono de 6 lados, me quedó separado en 1, 2, 3, 4 triángulos. ¿Sí? Fíjense, 3 lados, o sea, triángulo. Entonces son 4 triángulos. ¿Por qué? Entonces esto debe decir número de lado menos 2, porque justamente con el lado consecutivo, o sea, con este mismo lado, no puede formar una diagonal. Entonces no forma triángulo. Y con este lado no forma triángulo. Entonces sacamos 2 lados y con los otros 4 quedan 4 triángulos. ¿Y qué pasaba? Sabemos que el ángulo interno, la suma del ángulo interno de un triángulo es 180. Entonces, al hacer n-2, los lados menos 2, que en este caso son 4, multiplicamos por 4 y me da justamente 4 por 8 son 32, 4 y 3, 7. 720. Que, por lo que estamos viendo acá, hay algo que no está funcionando. ¿Qué dice acá? 540 en el libro, ¿sí? Vamos a revisar. 4 por 0, 0. 4 por 8, 32, me llevo 3. 4 por 1, 4 y 3, 7. 720. Así que revisen bien, porque hay algunos errores por lo que se ve en el libro. Y esto no es 540, sino es 720, ¿sí? Entonces, esta sería la suma de los ángulos internos de un hexágono. ¿Qué pasa? Si yo quiero saber un solo ángulo interno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos ángulos internos tiene un hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo divido por 6. Entonces, 72 dividido 6. 7 sería 1, me sobra 1, bajo el 2. 12 sería 2, 0, bajo el 0. Como recién lo bajé, no puedo hacer 0 y cierro la cuenta. O sea, un ángulo interno mide 120 grados. Veamos, según la fórmula que nos decía acá,
lo que teníamos que hacer para saber un solo ángulo interno era 180 grados menos 360 dividido el número de lados. O sea, 180 grados menos 360 dividido 6. ¿Por qué 6? Porque estamos hablando de un hexágono. Por lo tanto es 180 menos, y 360 dividido 6 era 60. 180 menos 60 son 120. Fíjense que obtuvimos exactamente lo mismo, 120, por lo cual de cualquiera de las dos maneras pueden hallar el ángulo interno. Y otra cosa que nos vuelve a corroborar que esto de 540 está mal porque es 720. ¿Sí? Bien, después tenemos lo de ángulos exteriores, y en el caso de los ángulos exteriores, si lo vieron el año pasado, habrán visto que siempre los ángulos exteriores todos suman 360 grados. No importa el polígono que sea, siempre la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Por eso, para saber un solo ángulo exterior, es hacer 360 grados dividido el número de lados, que es como el ángulo central. Entonces, acá dice, si quiero saber el de un octógono, hago 360 dividido 8 y me da 45. Por lo tanto, el ángulo exterior es 45. Y como es igual al ángulo central, significa que el ángulo central también es 45. ¿Sí? Y de esta manera es lo que les decía hoy con la circunferencia, que con el ángulo central puedo graficar a estos polígonos regulares gracias a la circunferencia, ángulo central, o sea, compás para hacer la circunferencia, transportador para marcar el ángulo central, otra vez compás para medir ese ángulo central, el arco que me da, y ir trasladándolo, y por último regla para poder dibujar el polígono que tenga que hacer. ¿Sí? Que acá es lo que me está mostrando en parte, pero acá en realidad me dice cómo calcular el área de esta figura. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? El radio de una circunferencia se puede calcular si conocemos el lado del polígono inscripto. O sea, sabiendo el valor del lado, puedo calcular el radio. Y la cantidad de lados del polígono, con la siguiente tabla. Dice, ¿cuál es el radio de una circunferencia en el cual está inscripto un pentágono de 6 centímetros de lado? ¿Sí? Entonces me pide calcular el radio, este valor. El número de lados, dice triángulo, es 0,57 aproximadamente por el valor del lado, es el radio de la circunferencia. Por lo tanto, en el pentágono, porque acá estamos hablando del pentágono, en el pentágono es 0,851 por el valor del lado, que en este caso vale 6. Entonces, al hacer esa multiplicación, me dice que es aproximadamente 5,106. ¿Sí? Entonces, al saber eso, ya después sabemos cuánto vale el radio, y gracias a ese valor del radio es ahí donde utilizaríamos Pitágoras si es que no conozco el apotema y lo quiero calcular de esta manera, ¿sí? Utilizando Pitágoras. Bien. Después dice, por el contrario, si conocemos el radio de la circunferencia y queremos calcular el lado del polígono inscripto, tenemos que usar esta otra tabla. Y acá nos habla con respecto al radio para poder hallar el lado. Es decir, que todos estos cuadritos me están ayudando para, si me falta un dato y lo necesito para calcular algo en particular, ya sea perímetro, área o algún valor que me estén pidiendo, tengo que ver qué datos me dan, y entonces gracias a esos datos puedo hallar el que me está faltando o el que me pide. ¿Sí? Bien. Después habla de los polígonos
circunscriptos fuera de la circunferencia. Estos estaban inscriptos, por eso es inscriptos, digamos, están dentro de la circunferencia, y estos están circunscriptos porque están fuera de la circunferencia, ¿sí? El polígono está afuera de una circunferencia, la circunferencia toca al polígono en la mitad de sus lados. Significa que cada lado donde toca el polígono es la mitad de cada uno de sus lados, ¿sí? Que acá aparente hacer que toca mucho la circunferencia, pero en realidad, si el gráfico estuviera aumentado, apenas toca en un solo punto. El radio de la circunferencia es el apotema del polígono. Recuerden que el apotema lo usaríamos para calcular el área de un polígono. Que acá dice, supongamos que un pentágono circunscripto a una circunferencia, el lado del pentágono es 8 centímetros. Calcular el radio del círculo en el cual está inscripto dicho pentágono. Recuerden que el radio entonces era el apotema. Entonces acá les muestra que en un pentágono la constante es esta. Sabiendo el valor del lado, multiplico y entonces de esa manera hallo el apotema, ¿sí? El radio de la circunferencia es igual al apotema del pentágono, como pasa con las apotemas de cualquier polígono inscripto. Entonces el radio de la circunferencia vale 5,5, dice ahí. Bien, todo esto después van a tener nuevos ejercicios. Y por último, hablar de perímetro y área, que en parte ya estuvimos hablando, porque si volvemos a recordar lo que vimos al principio, en los cuadriláteros, en cada uno nos dijo cuál era el perímetro y cuál era el área. Solo que acá nos está explicando el motivo de por qué el perímetro es tal cosa y el área en cada figura es tal cosa. En realidad acá el perímetro es la longitud del contorno de la figura, por lo tanto simplemente lo podemos sintetizar en que es la suma de los lados. Es lo más sencillo, el perímetro es simplemente sumar los lados. Acá habla con respecto al triángulo, cuadrilátero, bueno, y habla de sus lados y por qué entonces el perímetro termina siendo estas fórmulas. ¿Qué pasa? Cuando el triángulo tiene los tres lados iguales, es lo mismo que hacer 3 por L. Cuando tiene dos lados iguales y uno distinto, porque es isósceles, es un lado que es el distinto, más 2 veces el otro lado que son iguales. Y cuando los tres lados son distintos, sumar los tres lados distintos. En el cuadrilátero, como habíamos visto antes, el cuadrado es 4L, y así con cada uno, que esto ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de cuadriláteros, ¿sí? Después habla del hexágono, pentágono y todas las otras figuras que si son regulares, recuerden que todos sus lados son iguales, entonces es el valor del lado por el número de lados que tenga la figura. Si son 6 lados, 6 por L. Si son 9 lados, 9 por L, y así como me está mostrando acá. Después acá habla de circunferencia, pero este tema no lo vamos a usar tanto. Lo pueden leer si quieren, pero de circunferencia mucho no vamos a trabajar. No era parte de la unidad. Si ustedes leen la unidad, ven que es cuadriláteros y polígonos. Y la circunferencia no es ni un cuadrilátero ni un polígono. Y acá le dan un ejemplo de un polígono, obviamente irregular, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, y que obviamente gracias a todo lo anterior visto pueden hacer el cálculo de las cosas, pero como acá solamente es perímetro, le pusieron el valor a los lados, simplemente había que sumar los lados y ahí se halla el perímetro. Bien, en base a perímetro y área también van a tener ejercicio. Esto era simplemente perímetro, esos serían los ejercicios, y acá el área. Y acá entonces me dice el por qué el área de cada figura es lo que me dice. ¿Por qué el del triángulo es base por altura dividido 2?
por qué el del cuadrado es lado al cuadrado, por qué el del rectángulo es base por altura, por qué el del paralelogramo es base por altura, por qué el del trapecio es base mayor más base menor, todo eso por la altura dividido 2, y por qué el del rombo y el romboide son diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Y acá, este es el área que no nos decía, el por qué el apotema era importante, de los polígonos regulares, ¿sí? Porque el área es el número de lados por el valor del lado, o sea, lo que estamos hablando acá sería el perímetro, por el apotema, todo eso dividido 2. De esa manera, yo puedo calcular el área de cualquier figura regular mayor a 4 lados, ¿sí? Mayor a 4 lados, recuerden, porque para el triángulo y los cuadriláteros tengo sus fórmulas, ¿sí? O sea que puedo utilizar estas fórmulas, mientras que para el pentágono, hexágono y todos los que le siguen de más de 4 lados, puedo calcularlo de esa manera. Después acá tenemos circunferencia, otra vez dijimos, no es parte de nuestra unidad, lo pueden leer si quieren, pero no van a haber actividades de ello. Y acá muestran una actividad de una cosa sombreada, que podría ser el frente de una casa y la sombra que da, para que ustedes calculen el área de esto. Y acá ven que lo están dividiendo en 3 unidades y las cuales fueron divididas en 3 figuras diferentes. Entonces de esa manera, calculando el área de cada figura, el triángulo, el rectángulo y el cuadrado, podemos hallar el área total de la figura, ¿sí? Calculo estas 3 por separado, luego las sumo y calculé el área total de esta figura sombreada. Y bien, esto sería todo el material con respecto a la unidad 4, y estas serían hojas de actividades, pero como les dije, no se asusten, porque de esas hojas yo voy a elegir una serie de cantidad de números para que hagan como actividades. Y con eso estaríamos terminando la unidad 4 y es la última que vamos a ver en este año. Por lo cual tienen todo el material de segundo año con este video. Hasta luego.